Te conté que les pegué a las de mi liceo, a las que me molestaban, pues ya, pues les saqué la cresta y sí volaban por todos lados las extensiones. Y así me dejaron de molestar. Apuesto que te suspendieron. Sí, pues, o sea, me llevaron a la inspectoría, pues llamaron a la tita, me suspendieron, pero por una semana nomás. Sí. Puta, mi vieja más linda. ¿Y vos la hacís pasar por eso? ¿Cómo eso que te suspendieron? Porque le dije a la inspectora que tenía cara de travesti, pues. ¿A vos qué te pasa, Trini? Ay, pero si se maquilla como travesti, pues, ¿qué querés que le haga? Tenés que aprender a controlarte. Mira, si lo único que tenés que dedicarte es a estudiar. O sea, la tita se desvela por nosotros. ¿Y tú? ¿Qué querís? ¿Querís ser estúpida toda tu vida? No sabís nada. Andáis terrible perdida. Ay, ¿tú la tenés clara o no? Ya, déjate de andarme así, diciéndome así que te creí. Ahora todos me andan diciendo lo que tengo que hacer, que a esto, que a lo otro, que se creen no son de mi familia. Soy tu primo, tengo derecho. Ya, chao. Por favor, chao. ¿Es por tu viejo? Te la andan dando de psicólogo ahora y me va a decir que se moviendo. No, vos sabés lo que haces con tu vida. Ah, ¿sabes qué? Toda la culpa la tienen nuestros viejos. Tú lo sabes muy bien, Leo. ¿Cuándo me han llamado para preguntarme cómo estoy? Nunca. Mira, si mi vieja no fuera importante, no la recordaría. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Trini? Dejemos de sufrir. Vos anda al grano y deja de abusar de la gente. ¿Qué queréis decir con eso? Eso, porque tenés muchos rollos con tu viejo. Mira, vos anda, conócelo, conversa con él y ahí te vas a sentir mejor. No lo veo desde que tenía como 8 años.
Bueno, vivió. ¿Por qué? ¿Para qué lo quieres? Porque tengo que hablar con él. Genio. Pasa. No voy a estar contigo hablando parada en la puerta toda la tarde. Ya, pero si intenta algo no responde. ¿Quieres tomar algo? No, quiero saber dónde está. Mira, va a ser bien difícil ubicarlo porque la foto esta que me mostraste, la verdad que está harto añeja. Ya. ¿Y sabe dónde puedo encontrarlo o no? En las calles. Tú eres su hija, ¿cierto? Sí. Hija de Viviana. Ay, una suelta y una ordinaria. Ya. Varias veces la vi por ahí con una gente bien rara. Le hizo tan mal a mi hermano. Le sacó hasta el último peso y lo dejó botado. Una yegua. Ya. ¿Y sabe dónde lo puedo encontrar o no? Haga la corta, por favor. Mira, si quieres sacarle plata a mi hermano, él no tiene nada. Se ha convertido en un vago. Hace 3 años que se enojó con el mundo y con la sociedad y bla, 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 bla. Y no me juzgues, ¿eh? Yo intenté ayudarlo. De hecho, lo tuve acá en mi casa como 2 semanas. Pero después se fue. No quiso mi ayuda. Y según mi psicólogo, yo estoy incapacitada para cuidar a alguien. Así que lo siento, linda. Ya, sabe que mejor me voy. Oye, linda, te doy un consejo. Mira, si sientes rencor por tu papá por haberte dejado botada toda tu vida, no le hagas caso. Tómalo como justicia divina por haberte hecho lo que te hizo. ¿Sabe qué, señora? Él aún existe para mí. Cuando nos olvidamos de las personas dejan de existir. Grosera igual a tu madre. ¿Sabe qué, señora? Me ha aguantado las ganas de golpearla. De verdad, la tendría botada en el suelo. Usted tiene de todo y no valora nada. Violenta igual que tu papá. Mira, niñita, quería ahorrarte la pena y la vergüenza de ver a tu papá vagabundeando por las calles y pidiendo dinero para sobrevivir. Pero anda, está en Estación Central. Camina de un lado a otro pidiendo dinero a la gente. Ay, ojalá que tú no termines igual que él. Sería una pena. Ahógate con eso. Y tú solo existe porque tu hijo León aún te recuerda. Tía. ¡Ay, pero loca! ¡Ordinaria, sale de aquí! ¡Mira cómo me dejaste! ¡Ordinaria! Don Carlos. ¿Me puedo sentar para acompañarme un rato? ¿Te habías dado cuenta cómo la gente camina mirando esa wea de aparato? ¿Cómo que se llama? Celular. Yo tenía harto de esa. ¿Qué es lo importante? Uno es lo importante. ¿Quiere van? Ha sido un excelente día. Este ya es como mi tercer pan. Si quiere almorzar, yo lo invito. ¿Es de plata? Vaya a sufrir. ¿Por qué terminaste así? ¿Qué te pasó? Nada. Solo me preocupo de cosas importantes, ¿no? Es más fácil, ¿cierto? Librarse de la responsabilidad y listo. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Por qué estás aquí?
¿Acaso porque ando hediondo no te puedo cortejar? No, te vine a conocer, ya que tú no tuviste la valentía de ser parte de mi vida. ¿Cómo? No entiendo. Ah, tú soy de la tele, ¿cierto? El otro día andaban grabando una amiga aquí, las cámaras lo seguían para todos lados. No, soy tu hija, Trinidad. ¿Qué hora es? ¿Sabes qué? Hubiera preferido un hueón con quien discutir. No, contigo no sabes ni dónde estáis parados. A ti te gusta sufrir, ¿cierto? Tú sufrís nomás. Yo no te andaba buscando. ¿Por qué no me dejáis solo aquí comiéndome el pan? ¿Por qué no te vais? Ya, ándate, ándate. No sabéis lo que decir. ¿Tú no sabes por qué no te vais y me dejáis solo? Yo quiero hacer las cosas solos ahí. Tú no sabes lo que es perder todo, ¿cierto? ¿Y vos? Te noto pensativa. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que entendí algo. Ya no estoy haciendo tan chata y todo. A lo mejor diste vuelta a la página, vos. No estáis sufriendo. Yo creo. León, ¿por qué empezaste así a pintar murales? Un escape. Como me hace pensar, reflexionar. No sé, así me escapo de los problemas, ¿cachai? No sé, no le hago daño a nadie.